Amados, es una alegría en mí de vernos nuevamente, ¿cierto? Y de mucho que el Señor está volviendo a reunir en su casa de oración. Vamos a dar comienzo en este curso de alabanza y oración para el Señor en el nombre bendito de su Hijo amado Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Demos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso el Señor. Aleluya. Así es, Señor Jesús. Él Gracias. nos habla el Señor a diario, siempre nos está hablando en todo internet. En todo momento nos habla. Amén. Ah, Así es, Señor. Cuando vamos a nuestro trabajo, cuando estamos en el Aleluya. trabajo, cuando Sí, estamos Señor. en el día, en nuestro casero del hogar, siempre está ahí nosotros hablándonos, porque nosotros, Él es nuestro guía, nuestro consejero. Así es, Señor. Amén. El que nos aconseja cómo tenemos que guiar nuestras vidas. Gracias. Así cuando cosas que vamos a hacer, cualquier momento que vamos a hacer algo, meditamos, ¿cierto? Está bien. Amén. Está bien delante de su amor, Señor. Gracias. Así que Gracias, en estos Señor. momentos el Señor está redarguyendo en nuestro corazón. Sí, sí.
mi hermano le saludo en el amor de Jesucristo. Amén. Amén. Así es, Señor. La verdad que la primera vez cuando me tocó predicar, me acuerdo, estaba nuestro pastor Juan Rojas y no había techo. Estaban haciendo la iglesia. Amén. Y me acuerdo que mi primera predicación fue el hijo pródigo. ¿Se acuerda? No sé si algunos hermanos, no creo que se acuerden. Y porque me identificaba mucho con el hijo pródigo. Aleluya. ¿Cierto? A veces uno se desvía del camino. Así es, Señor. Y yo me acuerdo que serví al Señor un tiempo y después me desviaron. Estuve como 4 o 5 años en Egipto. Y después volví otra vez al Señor y de ahí nunca más. Gloria a Dios. Y el Señor usó a mi pastor Juan Rojas. Me tiraba las orejas de repente ahí. Gracias, Señor. Pero le agradezco al Señor porque un gran siervo del Señor, Aleluya. Amén. que fue muy querido también por todos nosotros, ¿cierto? Amén, Señor. Y todavía tenemos a su esposa que está acá, pues. Amén. Nuestra pastora Marta, todavía está en pie ella ahí, Gloria a Dios. Gracias, Señor. acompañándonos a nosotros a alabar al Señor. Amén. Sí, Señor. Y bueno, vamos a ir a un mensaje de la palabra del Señor que está en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo del 10 al 17. Bien, habiéndolo encontrado, nos ponemos de pie, ¿cierto? Amén. Amén. Así Y es. hacemos la lectura de su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos a una misma mente, a un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. A los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. Oramos al Señor. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Gracias, mi Señor. gracias te damos por tu palabra ha sido leída. Sí, Señor. Amén. Es el alimento espiritual que usted nos entrega cada día, Señor, a través de su palabra. Gloria a Dios. Que la bendición esté en su iglesia, que no hable el hombre, sino que sea su Espíritu Santo el Amén. que hable en este Amén. momento. Sí, Señor. Bendiga. Usted reprenda toda distracción de nosotros, Amén. todo mal pensamiento. Estemos en un mismo espíritu, Señor, Sí, mi Señor. Dios, en un Amén. mismo sentir cada uno de nosotros. Amén. Y le pido humildemente su bendición y su dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. O somos de Pablo, de Apolo. ¿De quién somos? De Cristo. Así es. Amén. Así que nuestra mirada tiene que estar siempre en Jesucristo. No en el hombre, no en el obispo, no porque este hizo esto, el hermano, o él es más espiritual, este no, este... Nosotros somos los que estamos calificando, pero el Señor Jesús es el que califica, no el hombre. Amén. Así es, Señor. Amén. Y cuando uno dice, no, a este hermano yo no le creo, pero resulta que es la palabra del Señor que se predica. Amén. Así es,
Señor. Y uno tiene que creer a la palabra, no tiene que creerme a mí, ni a ninguno de los que estamos acá, sino que a la palabra del Señor, Amén. ¿cierto? Dice, os ruego pues, hermanos, en el nombre de Jesús, os ruego pues, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Aleluya. Amén. No mi parecer, aquí nos dice en su parecer, Así es, Señor. en el parecer de Cristo. Amén. Amén. Así es, Señor. Y ese es el parecer perfecto que Aleluya. quiere el Señor que estemos nosotros. Amén. Sí, Señor. Y tampoco dice que estemos unidos, sino que dice que estemos perfectamente unidos. Así es, Señor. Porque podemos estar unidos en unas poquitas cosas aquí y otras por allá. ¿Y los demás? No. Pero aquí dice perfecta, Amén. Gloria a Dios. perfectamente Sí, Señor. unidos. Aleluya. Porque ha sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Aleluya. Mire, la iglesia de Corinto era una iglesia, pero terrible, desordenada. Así es. Amén. Pero mire, tenía una particularidad muy importante, que tenía todos los dones. Sí. Era terrible, desordenada, pero tenía todos los dones. ¿Mm? Y ellos hablaban en lengua, hasta se desordenaron hasta en eso. Se pusieron a hablar había un montón y nadie entendía nada. Así es, Así Señor. es. Entonces ahí Pablo mandó las dos cartas, ¿cierto? La primera y segunda de Corintios, Así es, Señor. para que hubiera un orden, Amén. ¿cierto? Y ahí estableció que por orden hablaran en lengua, pero si no había intérprete, calle en la congregación. Amén. Así es. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero si hay alguien que interpreta, ahí sí. Así Amén. es, Señor. Amén. Amén. Miren, aquí habían griego en Corinto. Era un puerto. Corinto era un puerto. Amén. Y por eso era un lugar donde llegaba mucha gente de muchas partes del mundo. Así es, Señor. Amén. Y era muy importante. Era uno de los puertos más importantes que existía en ese tiempo. Y sabe que, usted sabe que los marinos llegan, cuando hay puertos, y a los marinos les gusta el disfrute, qué sé yo, y por ahí. Había mucha prostitución ahí. Así que era un lugar muy difícil de evangelizar. Así es. Pero el apóstol Pablo tuvo la valentía de ir para allá. Amén. Mire, en un lugar que a lo mejor era un poco inhóspito para predicar la palabra del Señor, pero Pablo fue. Amén. Estuvo un año y medio. Amén. Sí, Estuvo Señor. un año y medio formando la iglesia. Y él no fue el que se le ocurrió decir una y otra palabra, sino que fue Jesucristo que lo iba instruyendo. Amén. 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 Él, nuestro Señor Jesucristo, Él le decía qué es lo que tenía que decir. Mire, en el Antiguo Testamento fue Moisés, ¿cierto? El que habló directamente con Dios y le entregó las tablas de la ley y todo lo que nosotros sabemos. Y Pablo en el Nuevo Testamento fue lo mismo, ¿cierto? Jesús lo instruyó para que levantara la iglesia de Jesucristo. Imagínense, qué maravilloso lo que Dios hace con los hombres que le creen a Dios. Amén. Amén. Mire, si la iglesia de Jesucristo, si nosotros mismos estuviéramos unidos en un mismo sentir, como dice la palabra del Señor, sería una iglesia no tibia, como decía nuestro hermano, sino que una iglesia llena del Espíritu Amén. Así Santo. es. Amén. Amén. Pero por eso tenemos que estar de acuerdo. Amén. No podemos estar, por ejemplo, diciéndolo, peleando entre nosotros, o lo que digo yo, la mejor cosa que podemos hacer. Tenemos que guiarnos más por la palabra del Señor. Amén. Porque resulta que todos los seres humanos tenemos muchas formas de pensar diferentes, Así es, Señor. ¿cierto? Pero aquí la que manda es la palabra del Señor. Así es. Si nos guiamos por la palabra del Señor, créanme que vamos a ir creciendo
y para bien, Amén. Así es, Amén. Señor, amén. para bien. Sí, Señor. Y mire, vamos a seguir leyendo qué es lo que dice acá. Dice, quiero decir que a cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, ¿cierto? Yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Cierto que no? No, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. 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 El Señor Jesús es nuestro Dios. Sí, Gloria a Señor. Dios, sí, Señor. Y no hay nadie más, ¿cierto?, en el cual podemos seguir cuando nosotros entramos a la familia de Cristo Jesús. Solamente Jesús, ¿cierto? Él es nuestro guía. Él Amén. es nuestra luz, nuestra Amén. salvación, Gracias, Señor. ¿cierto? Nuestro blanco perfecto. No podemos seguir al hombre. No, Mire, mire, la iglesia es una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando recién empecé a servir al Señor, que muchos idolatran, muchas veces a los mismos pastores, Así es. a los mismos obispos, Amén. porque son buenos, no sé, pero muchos, y cuando uno de ellos, mire, ahí uno se da cuenta a quién el ser humano está sirviendo, al hombre o a Jesús. Amén. Se muere el obispo, se muere el pastor y la iglesia se desordena y se divide más encima. Así es. Amén. Amén. Y eso no debiera ser así. Y eso pasa porque la iglesia no está unida. Sí, No está unida en Jesucristo. así es. Aleluya. No en el pastor, no en el obispo. Así es. A lo mejor todos somos diferentes. A lo mejor a usted no le gusta como el pastor, como el obispo. No sé. Amén. Gracias, papito celestial. Gloria a Dios. Pero nuestra fe, nuestra creencia tiene que estar solamente y nuestra confianza en Jesús. Sí, En Señor. nadie más. Y así vamos a ir creyendo. No importa. Mire, nosotros todos tenemos defectos. Todos. No hay nadie aquí que sea perfecto. Unos somos más enojones, otros no. Otros son más distraídos, qué sé yo. Pero somos todos diferentes. Así Amén, es. Señor. Amén. Ese lo que nuestro Dios nos hizo a todos exclusivo. Amén. Usted no hay nadie parecido a igual que usted. Usted es único, usted es Amén. única. Amén. Así es, Señor. Nadie, absolutamente nadie, desde que se fundó en la tierra, hay alguien igual que usted y que yo. Porque somos únicos y exclusivos para Jesús. Así es. Amén. Mire, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Mire, Pablo era muy inteligente. Dios lo usó de una forma. Todo el trabajo que tenían los 12 apóstoles la hizo Pablo. Así es, Señor. Porque perfectamente podría haber escogido a uno de los 12 para hacer el trabajo de Pablo, pero a Dios no le plació así. Llegó y encontró a alguien por ahí. Ese es escogido. Uno no sabe, Así es, Señor. ¿cierto? Y mire el trabajo que hizo. Fundó la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Amén. Mire, Corintio, ¿cierto? Le avisaron a Pablo que la iglesia está desordenada y tuvo que mandar 2 cartas para ordenar la iglesia. Había un hombre que se llamaba Crispo y sabe que era un principal de la sinagoga. O sea, era el principal ahí que cuidaba la sinagoga, vivía al lado de una sinagoga que había ahí en Corintio, y resulta que él creyó en Jesucristo y lo echaron y siguió a Jesús, ¿cierto? Y después siguió otro hombre, Sóstenes. Después tomó el lugar Sóstenes y después Crispo seguramente habló con él y se convirtió al evangelio también, y lo habían puesto como principal de la sinagoga, y también
recibió el Evangelio de Jesucristo y también lo echaron. Mire, el poder que tiene la palabra del Señor, el poder que tiene Jesucristo es grande, hermano. Amén. Amén. Y mire, hasta el día de hoy, cómo ha crecido la iglesia de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Mire, ahí en Israel, un puntito en el planeta, una nación pequeñita, que en 3 minutos un avión lo pasa, traspasa de lado a lado, en 3 minutos, hermano. Y de ahí vino el Evangelio a todo el mundo, Amén. a todos nosotros, Sí, gracias. ¿cierto? Así es, Señor. Mire qué maravillosa obra que hizo el Señor. Amén. Dios nos ayude, iglesia. Amén. Mire, vamos a leer una porción aquí en Primera de Efesios. Efesios, capítulo 4. Mire lo que dice. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, Amén. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en un mismo esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo más difícil, usted sabe que muchas veces es el amor. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor no sirve. Amén. Cuando se casa un hombre y una mujer, si usted le pregunta por qué se casó, es que, mire, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que dice? Por amor. Es que yo quiero ser feliz. Pero resulta que no es así, hermano. Uno se casa para ser feliz al otro, Amén. no por ser feliz uno. ¿Cierto? No se casa por ser feliz uno, sino por ser feliz al otro, hermano. Eso nos enseña la palabra del Señor. Así es. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. No por amor de Él, sino que por amor a nosotros. Así es. ¿Cierto? Y aquí, hoy en día, no hay nadie que haga eso. Así Ningún es. ser humano va a dar a su hijo por otro. No, Señor. Pero Dios sí. Así es, gracias, Señor. Mire qué maravilloso. Aleluya. Piense. Así es, Señor. Piense lo que es realmente el verdadero amor, hermano. Así es. El Amén. verdadero amor, ¿cierto? Todo, dice, todo lo soporta. Todo. Podemos tener una y otra pelea, pero cuando es verdadero amor, sigue, lo soportamos. Amén. Y hoy en día eso no se ve, hermano, ¿cierto? Muchos jóvenes matrimonios que no duran nada. Dicen, no, es que no soy feliz contigo, así que chao. ¿Cierto? Pero nosotros no. Los que somos cristianos no tenemos que tener ese pensamiento. No, Señor. Tenemos que tener el amor de Jesús en nuestro corazón. Amén. Y la forma de que ellos vayan creciendo es que la iglesia esté unida. Cuando hay unidad, hermano, ¿cierto? Cuando estaban los 500 ahí unidos ¿cierto? Unánimes, y se fueron yendo de a poco, hasta que quedaron 120, y esos 120 recibieron el Espíritu Santo, Así es. ¿cierto? Y era porque estaban unidos, hermano. Amén.